Los planes de contingencia están definidos, en este caso referente a la UNE que ha publicado el ICTE, a lo que serían las guías de recomendaciones. Por eso es verdad que a lo mejor la estructura del índice es un poquito diferente de la que teníamos presentada en playas. Vale, vamos a ir paso a paso comentando cada uno de ellos. Bueno, lo primero es comentar, voy a mover yo aquí el documento y así veré mejor. Vale, todo ayuntamiento debe tener un comité de seguridad y salud. Realmente, cuando hablamos de los planes de contingencia, siempre están referenciados a prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, el comité de seguridad y salud del ayuntamiento, de la entidad, no sé, Carolina, si están convocadas las de consellería o no, no soy Sí, consciente. Ángel Murcia, no sé si estáis ahí, ¿estáis Ángel o Patricia? Sí, sí, estamos, Ah, estamos. vale. Se me ha olvidado, no lo hemos Vale, hecho rápido, yo digo no. porque me refiero, aquí hemos puesto ayuntamiento, pero me refiero a cualquier entidad pública, al final es referenciar, ¿no? El plan de contingencia de la Turisinfo. Lo que hemos hecho ha sido basarnos, en vez de describir cada una de la legislación que hay, hemos puesto un genérico, ¿vale? Porque al final hay tanta actualización de la legislación que es un poco complicado referenciarla toda. Por eso hemos puesto que nos hemos basado en toda la normativa reguladora, tanto del estado de alarma, directrices y recomendaciones creadas por el Instituto por el ICTE, en colaboración con la Secretaría de Turismo y las recomendaciones de coronavirus que tienes por parte de Sanidad. Aquí el proceso de que tiene este objeto es definir todos los procesos, actividades, documentos y registros que hayan sido necesarios. Os comento que tal como está preparado el plan de contingencia os serviría para hacer la certificación de SAFE. ¿Vale? Los registros, las evidencias que requieran también las hemos marcado. Lo he dejado, luego os lo explicaré un poquito más abajo, pero lo hemos dejado porque este mismo plan de contingencia os pueda servir. No hay que elaborar documentos aparte. ¿Vale? Pues un poquito cuáles son las funciones, ¿no? Que es lo que queremos es dar respuesta, ¿no? Para la apertura del servicio que queremos hacer y que el alcance de este plan de contingencia, la gestión afecta a Turisinfo. Cuando hay municipios que tenéis 3 o 4 Turisinfos, las pondríais nombrar aquí todas, ¿vale? No sé, Turisinfo centro no sé qué, Turisinfo playa o paseo no sé cuántos. Es decir, si tenéis 2 o 3, las podéis nombrar aquí. Realmente lo que sería interesante es que en un único plan de contingencia indicaréis a todos. ¿Vale? Pues nada, explicamos un poquito qué es la enfermedad de COVID, que afecta, lo queremos presentar un protocolo para atender a las oficinas de turismo. Eso no es mío, ¿no? Vale. Vale, no es Eso mío. no sé. No sé, no soy yo. ¿Eres tú, Esther? No soy yo. Es el móvil de Menchu que está sonando, por eso se acopla. Por eso sale iPhone de Menchu. Vale. Pues eso, si estáis todos con el altavoz en silencio, creo que será todo más fácil. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que siempre hay 3 prioridades fundamentales en los planes de contingencia. Es decir, los trabajadores como primera persona, porque realmente estamos creando las medidas preventivas frente a un contagio por COVID, los proveedores que nos van a preparar tanto, nos van a prestar servicios o nos van a proporcionar mercancías y los usuarios o visitantes, ¿vale? Que al final realmente esos son los directos. Además también están interesados por la autoridad sanitaria, las empresas de recursos turísticos, la administración pública, en fin, todo lo que tenemos. Entonces, para la puesta en marcha de todas las acciones, se debe de crear un comité de gestión de riesgos. Ese comité de seguridad debería definir exactamente el comité de gestión de riesgos. Lo hemos puesto con el mismo nombre que os aparece nombrado en la UNE, ¿vale? Para que no tengáis ningún tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque el comité de salud y seguridad normalmente suele ser representantes de los trabajadores y de prevención, pero sí que es verdad que en este comité interesa que participe gente del área de turismo, que realmente es quien va a conocer cómo se desarrolla la actividad. Aquí os he puesto, para aquellos que os queráis certificar, que se debería juntar la creación de un acta de constitución o de creación de este comité que debería ir, hemos puesto anexo 1, ¿vale? Que debería ir anexado a este documento. ¿Vale? Y aquí explicamos un poquito quiénes son los componentes de este comité, nombres y cargos.
¿Vale? El ayuntamiento debe de dotar de los recursos materiales, humanos y económicos para poner en marcha este plan de contingencia. ¿Por qué? Porque tiene que dotar de los EPIs, tiene que dotar de coste de cartelería, de señalítica, de si ponéis catenarias, si ponéis mamparas. Entonces al final sí que hay un coste económico para ello, ¿no? Bueno, y el comité es el responsable de la elaboración y evaluación de este plan de contingencia. Tened en cuenta que los planes de contingencia van a ser documentos vivos. Los ponemos ahora que estamos desarrollando como para fase 3, pero conforme esto vaya evolucionando, vayan saliendo nueva legislación con respecto al proceso de desescalada o si a lo mejor existe un repunte, cualquier con recomendación sanitaria, es un documento que vosotros tenéis que ir retroalimentando y que es vivo, ¿vale? En cuanto a recursos materiales, pues lo que hemos dicho, vosotros como oficinas de turismo, principalmente lo que tenéis es o disponéis de adquisición de mercancía, que compréis folletos, material de oficina, material electrónico que necesitáis, o necesitáis empresas de servicio, ¿vale? Porque a lo mejor tenéis, el ayuntamiento tiene subcontratada la limpieza, o el mantenimiento tiene subcontratada lo que sean las revisiones eléctricas, o el mantenimiento de las impresoras, ¿vale? Entonces, lo que decimos, ¿no? Es decir, la oficina de turismo debe establecer las acciones para poder adquirir esa mercancía, teniendo en cuenta también los EPIs, que es lo que hemos puesto, ¿no? Mascarilla, gel desinfectante. En caso de que en algún momento se detecte la falta de cualquier recurso material, el comité de gestión deberá analizarlo y registrarlo. Os he puesto aquí. En caso de aquellos que queréis certificaros, ese registro debe de quedar evidenciado. Es decir, en el libro de incidencias, en el de no conformidades, en cualquier tipo de formulario que vosotros tengáis, debe de quedar cualquier incidencia de adquisición de mercancías y debe de quedar las acciones que se toman. ¿Vale? Luego la norma te recomienda tener un protocolo para proveedores y mercancías. Para los que no hayáis estado en playa, sistemática como es marcado es así, es decir, es marcar medidas principales y que podáis complementar si no y un poco a veces hacer descripción de las mismas. ¿No? En este caso, es decir, es verdad que la norma te dice que si tenéis algún punto de recogida específico marcado, pues si tengo, si no y dónde o número de los que tengo, horario de acceso, podéis marcar un horario, es decir, solo dejo entrar a los proveedores de 9 a 11 de la mañana, si no, no los dejo entrar. Mira, no, cualquier proveedor que quiera venir le voy a obligar cita previa, ¿vale? ¿Cómo voy la entrega de las mercancías? Porque en el de arriba es de punto de recogida, es decir, cuando nosotros sacamos mercancía de nuestra oficina, pero cuando nosotros recibimos, ¿dónde vamos a marcar? En la entrada de oficina, ¿qué punto va a ser? Luego, vamos a hacer limpieza y desinfección de las mercancías recibidas y si vamos a hacer cuarentena. Es decir, sé que Ángel está por ahí, sé que por parte de Arreto os han pasado algún tipo de recomendaciones al respecto. Son estas medidas las que tenéis que decidir qué hacéis y cómo lo vais a hacer. Y todo ello, lo que te recomienda la norma es que hayáis comunicado todas estas medidas al proveedor. ¿Vale? Es decir, no puedes saber que tiene que coger cita previa si tú no se lo has dicho. O no le tienes que decir, oye, y adelántamelo porque voy a dejarte el material que me tengas de impresión, te voy a dejar 72 horas almacenado en una caja precitado y con etiqueta porque no lo pienso tocar. Todas esas medidas se las tienes que ir comunicando a los proveedores y debería de quedar registro de esas comunicaciones, que pueden ser perfectamente vía un mail. Luego hemos ido a la descripción de las medidas generales. Lo primero, lo que hemos hablado al principio es los planes de contingencia siempre se basan en la evaluación de riesgos, porque lo que hacemos es una prevención. Por lo tanto, el punto de partida siempre va a ser que dispongáis de la evaluación de riesgos que os tiene que hacer. Ya está. Es, Qué fuerte. No conseguía escuchar a Esther. hola. Hola, Coco. Creo que Ay, tienes el perdón. micro. Creo que tienes el Perdón. micro abierto, Coco. Perdóname. Es que no conseguía. Ay, Bueno, sigo. Tenéis que conseguir ese servicio de prevención de riesgos que os haga la evaluación específica de COVID, no la genérica. Vosotros tenéis que tener la específica que hay de COVID. Estamos viendo que hay ayuntamientos que han generado en las empresas de prevención un anexo o que lo que han hecho ha sido remodificar la existente. ¿Vale? Aquí os he puesto, ¿vale? Lo suyo es que adjuntéis, os he puesto en el anexo 2, como esto es editable, lo vamos a dejar en Word, vosotros podéis modificarlo como queráis, ¿vale? Debéis de adjuntar la evaluación a este plan. ¿Por qué? Porque en esta evaluación lo primero que te va a decir es qué EPI se deben de utilizar, información acerca del COVID
y qué tipos de trabajos puede desarrollar los grupos que son vulnerables. Por lo tanto, el principio básico es la evaluación de riesgos, ¿vale? Que debéis de tener la información los que constituáis el comité de gestión para abordar, bueno, pues veis, a lo que abordaremos lo que hemos dicho, ¿no? Garantías de seguridad para nuestro personal, para nuestros usuarios, ¿vale? Como conclusión tras la evaluación de riesgos, pues aquí podréis tomar las medidas adecuadas, siempre teniendo en cuenta el personal de riesgo, ¿vale? En cuanto a medidas generales que se deben de tomar en el centro, hemos puesto unas medidas principales, unas medidas de personal en general, del personal de limpieza, ¿vale? Pues lo mismo, lo primero que tenemos que definir es el aforo. El aforo efectivo, que es como habla la norma. Es decir, no realmente la gente que te puede entrar, sino la gente que tú tienes capacidad de poder atender manteniendo distancia social y manteniendo las medidas de seguridad que tú has definido, ¿vale? En esas medidas hemos contemplado el distanciamiento social, pues sí que digamos, podemos hacerlo por diferentes maneras. Hemos asignado turnos fijos. La norma recomienda que si tenemos una oficina donde se trabaje a turnos, es mejor que los turnos sean fijos. Me refiero, porque al final siempre va a estar la misma gente en contacto con la misma. Es decir, si yo tengo 3 personas por la mañana que se llaman Antonio, Pepa y Juan, siempre van a estar en contacto Antonia, Pepa y Juan. No voy a hacerlos rotar de manera que mi equipo de 6 personas termine estando todas en contacto. Es decir, lavado frecuente con agua y jabón o hidrogel, tanto de superficies de trabajo como de manos, dispensador de papel, normas de uso del espacio compartido. Esto es, si hay una zona que sea común en donde se pueda tener una pequeña zona de back office donde trabajéis con ordenadores, una zona donde a lo mejor se puedan disponer de algunos alimentos porque hacéis turno seguido y se pueda comer, un tema de vestuario. Sí que hay que definir qué normas hay para compartir, cómo lo vamos a hacer. Por eso aquí en este caso hemos puesto definir. Taca, taca, taca. Si tenéis un fichador manual, digital, TPV, tablet, hay que desinfectar el fichador cada vez y si no, hay que buscar métodos alternativos, como puede ser un fichaje a mano en un papel. Ventilación a diaria, pues debería ventilarse diariamente y aquí marcamos la frecuencia. Esto es un recomendatorio a los trabajadores. Aquellos trabajadores que utilicen uniformidad debe de lavarse a más de 60 grados, ¿no? Se dispone de los EPIs de los trabajadores, se les ha entregado la información de los EPIs y cualquier otra medida que consideréis interesante. En cuanto a medidas de personal, ¿vale? Se les ha proporcionado información de este plan de contingencia, eso es básico y necesario. Dar formación e información. Los que os vayáis a certificar, la formación debería quedar registrada como toda formación que se debe de dar, que se da al personal, ¿vale? Pues lo que comentamos, evitar el saludo físico, uso de mascarillas. Aquí es un poco delicado, ¿no? Porque me refiero a papelera con bolsa pedal para tirar desechos. Es verdad que normalmente las papeleras suelen ser sin tapa, suelen ser papeleras abiertas que van con bolsa, pero es verdad que en las recomendaciones del ICE se ha pedido con pedal. Hablando en alguna de las reuniones que hemos tenido cuando hemos hecho las formaciones, claro, se ha planteado, es decir, el tema del pedal es que tú no hagas una manipulación, pero realmente si nosotros tenemos unas papeleras que recojamos con bastante frecuencia, que no llega a haber acúmulo de desechos que puedan sobresalir de la papelera, el tema de la tapa con uso a pedal, pues bueno, va a quedar un poquito al criterio de vuestro auditor, quien se quiera auditar. Lavado frecuente con agua y jabón de hidrogel, las manos, el puesto de trabajo y los objetos personales, como pueden ser el móvil, las gafas, cartera, todos aquellos elementos que tú puedas a lo mejor tener encima de la mano, el cargador que tú tengas del móvil, todos esos elementos deben estar también frecuentemente desinfectados. Y esto sí que es verdad, es decir, ya que hacemos mucho webinar de trabajo, para temas de conversaciones, los auriculares deben ser auriculares o cascos o que se utilicen individuales para cada tipo de trabajador y cualquier otra medida que consideréis. En cuanto a medidas de personal, aquí comentamos, ¿no? ¿Es servicio propio o es externo? Eso es lo que tenéis que tener. Si debe de usar seguro, debe utilizar mascarilla y guantes y cualquier otros EPIs que hayan definido. Se debe desechar todo lo que yo le he recogido en un cubo con tapa y con bolsa y cerradito, y además se debe gestionar los residuos como si fuera RSU, ¿vale? Basura. En caso de empresas tercerizadas se deben de supervisar las pautas y tenéis que tener el plan de contingencia, ¿vale? Cualquier otra medida que vosotros consideréis.
En cuanto a medidas específicas, lo que he hecho es, ya que tenemos el bloque de cómo funcionan los servicios, atención al visitante, los bloques que tenía la norma, que es atención al visitante, servicio de información turística, la parte de comercialización y aseos, he hecho los bloques, es decir, he puesto las medidas principales, medidas de comunicación o de señalización y medidas de limpieza. Os lo digo porque no sigue exactamente la estructura de la norma, si he querido... Disculpad un segundo. No. Disculpad, es lo que tiene el teletrabajo. Bueno, en el apartado de atención al visitante, lo primero es definir el aforo. Acordaos que el aforo debe ser el efectivo. ¿Cómo vamos a controlar el aforo? Yo os he puesto ahí diferentes medidas. Además, hemos dejado, como siempre, el punto de otros para que podáis marcar, ¿no? Pues por punto. Vamos a hacer turnos, catenarías barreras, iniciación en el suelo, entrada de un solo miembro, cita previa, puertas automáticas. El tema de las puertas automáticas, un poco... quien tenga las puertas automáticas bien, quien no tenga las puertas automáticas, por el tema de ventilación sería recomendable tenerlas abiertas, pero a lo mejor eso puede dificultar un poco del control de aforo. Es decir, lo suyo es que vosotros aquí vayáis marcando las medidas que tomáis. Y en otros, cualquier otra idea que se os haya podido ocurrir según las características y la casuística de vuestra oficina. En cuanto a medidas preventivas con el personal, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner mamparas, vamos a poner marcas de señalización en el suelo para marcar distancia con el personal de la oficina, carteles informativos, cualquier otra medida. Y luego también las medidas preventivas entre los visitantes, cuando en una oficina podemos tener 3 o 4 visitantes dentro del mismo tiempo, ¿no? Que a lo mejor puede ser lo mismo, mamparas, señalización, uso de mascarilla obligado, cartel informativo, otros. Este punto de uso de mascarillas no tiene mucho sentido porque lo van a poner obligado por ley, pero es verdad, como la norma reflejaba, al final os lo he dejado. Se debe disponer de solución desinfectante al visitante, dispensador de papel, se recomiendan las alfombras, es decir, las alfombras desinfectantes a la entrada de oficina. Lo único que recordar que la lejía, si tú haces una dilución de lejía, es efectiva, pierde efectividad al poco tiempo de la elaboración, por lo tanto te interesaría ponerlas con una solución desinfectante tipo líquida o gel que os puedan proporcionar. Se recomienda el pago con medios electrónicos, ¿vale? Puede ser que no aplique porque no haya ningún tipo de pago y cualquier otra medida que consideréis. En cuanto a medidas de comunicación, en la parte del exterior debe de indicarse tanto el aforo como las medidas que vamos a tener para controlar el aforo y los números de teléfono de emergencias, hospitales o centros de salud. En el lenguaje oficial y al menos en una lengua extranjera. Pues al final es un poco como las cartas de servicio que tenéis en la oficina de turismo, ¿no? Que siempre habéis decidido aquella lengua que sea prioritaria. En cuanto a las medidas de limpieza, hay que tener en cuenta que hay que aumentar la frecuencia de la limpieza y desinfección de mostradores y mamparas, de todo lo que sean equipos informáticos, teléfonos, impresoras, es decir, aquellos elementos donde podéis tocar más de uno de vosotros, como lo podéis haber contacto más de uno de los que haya trabajando en la oficina de turismo. Debéis aseguraros que los productos son adecuados según las directrices de sanidad y medio ambiente. Sería interesante o debéis de tener la ficha de seguridad de los productos para aseguraros que es verdad. Y lo que pone aquí es, todos estos elementos nuevos que hemos puesto se han contemplado en el plan de limpieza, se han contemplado las frecuencias y además se registran, ¿vale? Y lo que hemos comentado antes, ¿no? Aquella bolsa grande donde la persona de limpieza depositaba todas las bolsas pequeñas que había en una bolsa grande cerrada con tapa, finalmente se gestiona y se lleva al contenedor de basura. Con respecto a las medidas de mantenimiento, pues eso, sí que es verdad que el personal de mantenimiento debe de llevar EPIs, que debe de estar definido en lo que sería la evaluación de riesgos que hemos dicho al principio, que es el punto clave de partida. Se supone que cuando ellos acaben la actividad deben de eliminarse todos los EPIs y tirarlo en un cubo de los que tengamos, o una papelera de los que tengamos, con tapa y bolsa, ¿vale? Y siempre debemos de tener a disposición del personal de mantenimiento cuando vengan a hacer algo, pues el gel, el papel y todos los elementos. Y estas actividades de mantenimiento que se deben de hacer, es decir, yo voy a poner equipos nuevos, ¿no? Voy a poner dispensadores de gel, dispensadores de papel, una mampara. Estos elementos nuevos deben de estar contemplados en el plan de mantenimiento que tengáis definido, porque alguien va a tener que revisar que eso funciona, aunque lo hagáis vosotros mismos, la supervisión. Debe de estar incorporado en el plan de mantenimiento, de que debe de quedar registrado cómo se va a hacer,
Por eso es lo que te pone incluidos nuevos elementos en el plan de mantenimiento. Eso en cuanto a la parte de atención. Luego, en cuanto a la servicio de información turística. ¿He puesto zona de autoservicio? Sí. Es verdad que la recomendación, tanto por parte de la red como por parte del ICTE, es que no tengáis, ¿vale? Por eso os la he dejado aquí puesta. ¿Se dispone de folletos? Pues no se deben de poner, pero al final me parece que está bien que en el plan de contingencia vosotros digáis no, no y no, ¿vale? Debéis de igualmente, a las medidas en esta zona deberían de indicarse, es decir, si finalmente te indicas, disculpen las molestias, no disponemos de información por prevención frente a COVID o tenemos las pantallas táctiles inhabilitadas por el tema del COVID, esa información debería estar en la zona de autoservicio o en la zona donde tengamos lo que hemos comentado, en las lenguas oficiales más al menos un idioma extranjero. Podemos disponer canales alternativos, como a lo mejor podemos poner pegatinas de código QR, enlaces a una dirección de web o enlaces a la app donde la persona se lo pueda ver mientras a lo mejor está esperando o mientras va a ser atendida. Pues toda esta información también la podéis marcar aquí. Y lo de siempre, tenemos que tener una papelera con bolsa, tapa y pedal accesible para el usuario, ya que el usuario va a tener en su zona gel y papel a su uso. En cuanto a la parte de atención presencial, que sería más cuando nos acercamos al mostrador, pues vamos a dar atención personalizada, pues sí. ¿Se dispone de material de uso compartido con el visitante? Sí, así. A lo mejor tengo algunas guías en braille, algunos mapas que no puedo entregar. Eso se recomienda no tenerlo. Me refiero porque al final tú no puedes asegurar que tú se vas a entregar, a dejar al visitante para consulta y cuando te lo vaya a devolver, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Vale? Se recomienda no hacer envío postal y las encuestas, lógicamente, en papel. Entonces, bueno, al final yo os lo tengo que dejar aquí para que vosotros decidáis, porque si lo decidís hacer, tenéis que indicar cuáles son las medidas que vais a hacer para prevenir que haya un contagio con estos métodos. Y lo mismo, siempre lo que hablamos, información siempre a los usuarios sobre las medidas preventivas. En cuanto a las medidas de limpieza, vale, pues lo que decimos, siempre hay que tener mucho cuidado en limpiar y desinfectar aquellas zonas de contacto, como puede ser alguna puerta, alguna pantalla, alguna estantería, algún tótem, algún mostrador, algo lo que vosotros valéis. Marcar la frecuencia, la identificación de los productos, así como su ficha de seguridad, y ver si se han contemplado en el plan de limpieza y si hemos tenido registro del mismo. Y lo mismo con la gestión de los residuos, ¿vale? Esos serían los dos bloques principales, cuando el cliente despega en la zona de atención, cuando hacemos la atención directamente y las otras actividades que puede hacer una oficina de turismo, como pueden ser actividades comerciales o visitas guiadas, ¿vale? Os marco esto en rojo, Carolina, porque lo he incluido, ¿vale? De ayer a hoy he hecho esta modificación, te lo he dejado en rojo marcado. Pasaremos, si quieres, a última hora alguna modificación más que puedan derivar de las consultas que haya por parte del personal y lo dejamos, os dejaré todo marcado en rojo, ¿vale? Vale, sí, es que, bueno, lo explicamos un poquito más. Tenéis una versión, será la versión 1, no lo ponía porque no lo habíamos puesto, pero bueno, vais a tener una versión 2 donde están identificados los cambios en rojo y en un índice los cambios que hay, ¿vale? Los que, para que no tengáis que ir sobre el documento. Vale, entonces cualquier modificación que además pueda surgir como consecuencia de la conversación que mantengamos ahora, la aprovechamos y lo metemos todo en el plan de contingencia porque eso puede, pues eso, mejorar el documento. En cuanto a aquellas oficinas de turismo, a Turismo que estéis haciendo venta, ¿vale? Se recomienda el cobro por medios electrónicos, limpieza y desinfección de TPV tras uso. En caso de cobrar en efectivo, limpieza y desinfección de manos tras cobro. Esto hay que definir lo que lo tenía ahí como a medias y finalmente sí que lo he metido, que es el protocolo de devolución. Vale. Lo que tenéis que informar al usuario de qué pasa con la devolución de los productos, es decir, no admito devolución. O cualquier producto que me vais a devolver, yo decido dejarlo en cuarentena, aislado en una bolsita metido, aislado, y lo mantengo en 48 horas. O si alguien tiene ropa, devolución de prendas probadas pero no compradas, lo mismo, la pongo en procedimiento en cuarentena 48 horas, desinfección de probadores tras su uso, eliminación de elementos no indispensables en probadores y otras, porque realmente cada uno de vosotros conocéis vuestra casuística, ¿vale? Y lo mismo disponer de papelera para que el visitante pueda depositar cualquier cosa.
En cuanto a medidas principales de las visitas guiadas, aquí la norma te referencia a que cojas la norma de guía turístico, por lo que hemos hecho un pequeño resumen de lo más básico, ¿no? Es decir, hay que definir los aforos para la visita en el mismo sentido, visita, aforo efectivo. Hay que definir los recorridos, a lo mejor las rutas que a lo mejor hacíais centralizadas o las visitas que se hacían en alguna zona estaban definidas con un itinerario en donde se podía ir y volver por la misma zona, pero en este caso debíais de un sentido único, evitar zonas que pues sepáis que a lo mejor tiene mucha gente o aglomeraciones, evitar espacios reducidos y donde se va a hacer una explicación o donde se va a hacer una contextualización de algo, siempre que sean espacios abiertos y aireados. Y cualquier otra cosa que vosotros valoréis. Es verdad que tenéis que... Uy, pues creo que tengo la tabulación activada. Es verdad que tenéis que entregar la información acerca de las medidas que se van a llevar a cabo durante el desarrollo de la visita guía centralizada antes del inicio de las mismas, ¿vale? Lo que hablamos siempre, en las lenguas oficiales y en idioma extranjero. Y bueno, justo al inicio de la visita tendréis que recordar las medidas, informar de cómo se va a hacer la visita de los recorridos, recordar evitar el contacto físico, distancia de seguridad y en caso de utilización de micro, pues que lleve una funda desechable, ¿no? Porque no se puede desinfectar. Durante la visita, pues recordar las medidas a los usuarios, es decir, seguir recordando hay que llevar la mascarilla, hay que mantener la distancia de seguridad, vamos, por ahí, lavado de manos antes y después de la visita, lavado de manos de antes y después de audioguías y otros elementos en caso de que los cedáis. Es mejor que tengáis las audioguías en uso de aplicaciones móviles, es decir, que a lo mejor tengáis en vuestra app del destino enlazado a la audioguía de la visita. Eso sería bastante interesante. Evitar el reparto de material como folletos, por al final lo que hemos dicho, ¿no? Minimizar el uso de material que tú vayas a entregar al visitante. Respetar siempre los horarios, distancia de seguridad y uso de pantallas protectoras cuando hagamos visitas guiadas para gente que tenga discapacidad auditiva, porque tú en lo que sería el lenguaje de Braille, el lenguaje de símbolos, sí que gesticulas y utilizan la boca, o también para que te puedan ver cómo tú vas vocalizando. Y bueno, pues al final, tras la visita, evitar el uso de efectivo en el apartado de casa, algún tema de transacción económica, limpieza y desinfección de manos tras cobres, echar correctamente todo el material utilizado que se pueda eliminar, ¿vale? Y cualquier otra medida que vosotros consideréis. En cuanto a las medidas de comunicación, pues lo mismo, ¿no? Las medidas preventivas deben de estar informadas en los idiomas correspondientes. En cuanto a las medidas de desinfección, tener en cuenta que estamos en la parte de comercialización y lleva la parte de venta y la parte de visita guiada, pues eso, limpiar y desinfectar las zonas de un alto contacto, puede ser puertas, estanterías, estas zonas, la frecuencia, el tema de la ventilación de las zonas, que los productos sean adecuados, disponer de las fichas de seguridad, contemplar todos estos nuevos elementos dentro del plan de limpieza y que además queden en el registro y la gestión de la basura correctamente. En cuanto a los aseos, lo primero que hay que definir es, ¿tengo un aseo y lo abro al público, sí o no? Porque podéis definir no abrirlo al público. En caso de que sí decidáis abrirlo al público, deberíais de tener gel de alcohol, jabón, tenéis que tener o secador de manos que sea por sensor porque tú no tengas contacto o papel, ¿vale? Y papelera con tapa, accionamiento no manual, perdona, con pedal y doble bolsa. En cuanto a las medidas de limpieza, es decir, se debe de limpiar muy, muy profundamente los dispensadores porque es lo que más tacto, ¿no? Con lo que más contacto va a tener. Asegurarse la reposición de los consumidores de manera que en los dispensadores no nos falte nada. Y lo mismo, que los productos sean los correctos, las fichas de seguridad, la frecuencia de limpieza y los registros. En cuanto a la frecuencia de los aseos, la norma lo deja muy abierto. Dice que se incrementará la limpieza de los aseos en base al uso de los mismos. Es decir, que si a lo mejor sois una oficina de turismo que decidís abrir al público, pero realmente tenéis muy, muy bajo uso de aseos, la podéis dejar con la frecuencia que tengáis. Esta parte la deja muy libre. Ya estamos casi llegando al final, chicos. En cuanto a las medidas informativas, pues lo que hemos hablado, como los principales afectados en cuanto a plan de contingencia son trabajadores, usuarios o visitantes y proveedores, lo primero que debemos asegurarnos es que hemos entregado la formación e información a los trabajadores sobre este plan de contingencia y sobre las medidas que tienen que llevar a cabo.
la información a los usuarios. Aquí os lo he dicho para definir, ¿vale? Porque dices a través de cartelería exterior, interior y oficina, y luego yo no sé si vosotros vais a querer también ponerla en web, en redes sociales, en app. Por eso aquí os he marcado un a definir. Es decir, vosotros debéis indicar a través de qué vías de comunicación vais a hacer llegar la información a los usuarios y visitantes, ¿vale? Y que contempla al menos un idioma extranjero. Y la información siempre va a ser las medidas preventivas y lo que serían teléfonos de emergencia, hospitales o centros de salud. Y en cuanto a la información a proveedores, el comité de riesgos debe asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas mínimas que se han dicho. Para eso lo que hacemos es solicitar, previo inicio de las actividades, el plan de contingencia de los proveedores de servicio. Y nosotros debemos chequear con nuestros ítems que cumplen lo mínimo que las recomendaciones sanitarias requieren. ¿Vale? Igualmente, nosotros a las empresas que nos proporcionan material vamos a ofrecer comunicar esas medidas acordadas para entrega y recogida de material, que es lo que hemos comentado en un punto anterior. Como al principio os hemos comentado que este plan de contingencia es un documento vivo que puede ir avanzando. Según vosotros vais abriendo la oficina, según vais teniendo turistas que vienen a entrar, usuarios que vienen a pedir, según van el tema de la legislación o normalización cambiando en las fases de desescalada, lo suyo es que lo reviséis, este plan de contingencia. Lo mínimo sería, tras la apertura, cuando haya pasado un incidente grave y al menos una frecuencia, ya que os he puesto XX, porque sería definir. Entiendo que aquellas oficinas, por ejemplo, como Centro de Alicante, como la que se encuentra Ángel y Patricia, que suelen tener muchísima afluencia, donde sí que es verdad que tienes turnos rotativos, no tienes muchas horas abiertas, pues a lo mejor dices, mira, para quedarme tranquilo los voy a revisar cada semana. Otras oficinas más pequeñas, pues dicen, mira, yo cada 15 días, cada mes, al final la frecuencia la tenéis que definir vosotros. Lo único que decimos es, para chequearlo, cogeros el documento de plan de contingencia y comprobáis si se cumple o no. Si consideráis cualquier cosa que hay que modificar o actualizar, generar una nueva edición del documento y sobre todo tener en cuenta que todo el mundo tiene conocimiento de la última edición vigente. Y nada, que os he puesto ya los documentos de referencia, como ves, lo que hemos comentado, los anexos que al principio hemos puesto, ¿no? El de constitución de riesgos y el de evaluación de riesgos que hemos solicitado a la empresa de prevención. Y bueno, Carolina, eso es todo. ¿Has visto? Comparado con el de playas, esto ya no tiene nada que ver, ¿eh? Uy, Carolina, no te escuchamos. O yo por lo menos. Vale. No, porque pensaba que iba a ser más corto, pero también tiene su miga. Pero bueno, sí. Sí, bueno, tiene su miga, pero después de aquel que hemos pasado ya... Ah, bueno, sí, eso sí. Sí que hay algunas preguntas, si quieres mirar en el chat. Vale. Bueno, espérate, voy a ver. Eso te iba a comentar. Hay uno de turismo de la Nucía. Perfecto. La digo yo y luego para Vale. que todos la... Que habla... Primero, espera, perdón. Pero te has saltado de la vila. Sí, voy a subirme una más. ¿Hay un mínimo de veces de limpieza diaria por normativa? No, no se ha marcado un mínimo. Se ha dicho que se deben de incrementar las frecuencias de limpieza dependiendo del uso y del aforo que tengáis, pero no marca nada, ni legislación ni recomendaciones. Vale. Y de turismo en la Nucía, pues nos dicen, si la estantería donde están expuestos los folletos está cerrada con una mampara y solo tiene acceso el informador para dar el folleto, no retornable al turista, ¿sería correcto el procedimiento? Sí, perfecto. Vale. Y en el caso de Ana de Altea, dicen, en el caso de visitas guiadas, para la información de las medidas preventivas, ¿es suficiente con poner pictogramas? A veces no tenemos mucho espacio para traducir en varios idiomas. Eso es un tema que Carolina y yo te hemos hablado. Es decir, yo creo que todo lo que podáis informar en pictogramas, que no necesite lenguaje, es mucho mejor. Porque así nos aseguramos que va a ser entendible en muchos idiomas. De hecho, Carolina, corrígeme, pero aquí pasa lo mismo, ¿no? Que en playas con el tema de la señalización. Sí, no lo hemos comentado, ahora os lo explico. Para playas, la carpeta que teníais acceso estaba subido, si lo podíais ver, un documento, lo comparto si queréis, para que lo... Un segundito que lo... Bueno, un documento con, digamos, unas normas gráficas y unos pictogramas ya establecidos para que
para que todos en su cartelería, que es obligatoria por la norma, en la cartelería informativa para el turista, pues que todos pudiéramos mostrar la misma imagen, pues dando ese valor añadido de seguridad al destino y sobre todo para el turista. Entonces, de oficinas de turismo ahora mismo no recuerdo si había uno en concreto, pero en cualquier caso, todos los pictogramas que tenéis ahí, o sea, no sé si va a haber uno que ponga oficina de turismo, pero es verdad que los pictogramas están hechos, entonces los podéis coger. El documento está en PDF, pero cualquier empresa de diseño de diseño los puede coger porque con un programa de estos que trabajan en vectorial. Entonces, un segundito, yo os comparto la pantalla para que lo veáis, ¿vale? ¿Vale? Manual de composición, yo os aseguro, este sería el de playas. Bueno, los pictogramas sí que os sirven en muchos casos. Ahora lo iremos subiendo porque igual que hay de playas, sí que hay de espacios naturales y de espacios de recursos turísticos, de museos y demás. Entonces, todo lo iremos subiendo a la carpeta. El viernes explicaremos los otros y tendremos también estos pictogramas. En cualquier caso, para oficinas de turismo tenéis a vuestro alcance este. No sé si Ángel Murcia, si a lo mejor en este tema tampoco nos íbamos a meter tanto en tema de cartelería y demás, porque entiendo que a lo mejor desde red se vais a lanzar algo pequeño por no dudar, pero en cualquier caso, si no, siempre tenéis a vuestro alcance este. Ángelo, Patricia, sí, no, enviamos uno específico pensando en lo que eran las cuestiones de la enfermedad esta desgraciada que nos asola. No entrando en detalle, el cartel de no fumar y cosas de esas, por ejemplo, en las playas, que son cosas específicas de novedad respecto a otras ocasiones, y pensando más para colocarlos en el exterior. No tenía más historia en ese sentido de los mensajes que determinamos que son básicos para el acceso de la oficina. Internamente puedes poner lo que os quieras. También es verdad que la experiencia nos dice, y las playas va a ser igual, que la gente no lo ve. Yo ayer bajé a las playas, el domingo estuve en la playa y la gente pasaba olímpicamente de lo que ponía los carteles. La gente entraba por la zona donde ponía que era salida, salía por la zona donde ponía entrada, un poco caótico. Y desde las oficinas la experiencia nos dice que la gente tampoco los lee. Pero bueno, por eso hay que ponerlos también dentro, hay que ponerlos fuera y dentro, porque la gente está sin mascarillas. Bueno, la de la oficina no lo dirán ahí tal cual. Pero bueno, eso no quiere decir que no lo pongamos. Tenemos que luchar para cumplir, para garantizar la sensación de seguridad del visitante y de nosotros mismos. En ese sentido. Pero nosotros ya mandamos. Lo que abunda, evidentemente, no estorba, al contrario, bienvenido es. Perfecto. Esther, vale. Tenemos otra de María. Tenemos la de los aseos, ¿no? No, que dice, bueno, esta es una de María Ruzafa que habla de si el plan de contingencia debe aprobarse por la Junta de Gobierno local y qué sucede con las oficinas que están dentro del propio edificio del ayuntamiento y comparten servicios con las medidas ya de limpieza. Vale. 2 puntos. Por ahora no está legislado que tenga que estar aprobado por la Junta de Gobierno, porque es verdad que sí que este comité de riesgos que tenéis forma parte de la Comisión de Seguridad y Salud, por lo tanto sí que es verdad que estaría aprobado por los representantes, tanto del ayuntamiento como de los trabajadores. Por ahora no ha salido el caso, como si estamos a la espera de que salga el decreto de playas. Pero es verdad que si sale alguna actualización legislativa os iremos informando de ello. Por otro lado, aquellas oficinas que sí que es verdad que compartís espacios con el personal, con otras áreas del ayuntamiento, como puede tener cultura o por cualquier otros medios, deberíais de coordinaros en el desarrollo del plan de contingencia con el responsable de prevención en cuanto a las medidas, ¿vale? Perfecto. Nos queda ahí una de Santa Pola de los aseos. Os voy a comentar, ¿vale? La recomendación que se hizo en un primer sitio para aquellos aseos de zonas públicas con mucho aforo fue 6 limpiezas al día, es decir, una previa apertura, una finalización de servicio y las otras 4 cada 2 horas. ¿Vale? Esa es la recomendación que hay para aquellos sitios abiertos al público. ¿Se entendían como abiertos al público? Pues hoteles, restaurantes, por ejemplo, un propio ayuntamiento debería tener este uso. Pero, sin embargo, cuando hicimos la consulta de por qué aquí no se había podido esas medidas específicas, veréis también que en el de espacios naturales tampoco está puesto. Es porque se habían entendido que no tenían ese uso o ese aforo. O, sí, sobre todo, ese uso que han continuado como si pueden tener otras.
De ahí que haya dejado la norma muy, muy abierto a que vosotros defináis la frecuencia en base al uso de los aseos. Yo no sé si hay alguna más pregunta. Si alguien quiere comentar algo, que calle, que hable, ¿no? Que hable ahora o calle para siempre. Sí, una pregunta. Soy Loli de Benissa. Perdona, la estaba escribiendo en el chat, pero digo tardo, lo digo en voz alta. La pregunta es, para obtenerlo del certificado de oficina segura del ICTE, ¿necesito estar certificada previamente con la Q de calidad, ISO o algo previo? O tal cual, si cumplo con los requisitos estos que habéis dicho al principio, ya me podría certificar con este sello? ¿Hola? Esther, el micro. No, es que Perdonad, me quité el micro para que no se hiciese eco. Vale, os cuento, Loli. Para tener Safe Tourist tienes dos opciones. Bien tienes Q y se te incrementa unas horas de tiempo, o bien, es que no he compartido el documento. Lo tengo aquí para compartir, disculpad. Mirad, este es el checklist, ¿vale? De auditor. Esto es como vendría el auditor para complementar. Todo lo que contiene vuestro plan de contingencia, este modelo que tenéis, está escrito aquí. Me refiero, si chequeamos el checklist, lo tendríais en el plan de contingencia. Realmente lo único que te va a requerir es, contactar con una de las empresas que tengas certificadoras externas y pedir presupuesto, pedir cita y para adelante. Te van a pedir evidencias en aquellos sitios donde te he dicho tener registro, adjuntar anexo. ¿Vale, Loli? Sí, pero en el caso de no tener ningún tipo de No pasa certificación. nada. No pasa nada. Voy a ver si soy capaz de poder encontrar el documento que estaba buscando, que era el de los tiempos y certificados de Q. ¿Vale? Porque tienes dos opciones. Si eres Q, es verdad que los tiempos y el coste es mucho menor, pero si no eres, los tiempos están publicados. Te los voy a enseñar. Creo que si tienes fuera gratis, ¿no? Es gratis el uso del logo, pero se incrementan 2 horas en el tiempo de auditoría. Vale. Por lo tanto, voy a esperaros que tengo aquí. Disculpad, que no lo tenía preparado y estoy buscando en la lista de tiempos. Uy, pues no voy a ser capaz de poderlo encontrar. Pues lo encontré. Carolina, alguno de los mails que yo te he enviado lo tienes que tener. es que te estaba hablando, te lo he enviado por WhatsApp web. Vale, digo, es que no lo encontraba, digo, en algún sitio lo hemos tenido. Vale, perfecto. A ver, si me coge. Me has enviado por WhatsApp web, vale. Sí. Bueno, por WhatsApp. Sí. En el ordenador. Es que claro, digo, si es que lo teníamos, pero tengo tanta documentación que ya no sé ni dónde lo tengo. Vale, voy a compartiros el documento. Aquí. Vale, estos son los tiempos si tú tienes Q o si no tienes Q. Es decir, si tú tienes Q, da igual que tengas 9 o 14, ¿eh? Es decir, si tú tienes Q, para las oficinas de turismo que las tenemos aquí, el incremento son 2 horas. ¿Vale? Si no tienes Q, vas a pagar el coste de un auditor que serían 4 horas. ¿Vale? Luego, es gratuito, es decir, para quien tiene Q, el uso de marca es gratuito, pero los que no tienen Q son 200 euros. Es verdad que el coste de adhesión, en el caso del Safe Tourist, lo siento, cariño, vale, estoy trabajando. Por favor, Pobreta. Estamos todos como locos. Un moco se ha ido volando, tira para allá afuera. Digo que además seguro que tienen hambre ya. Y las horas tampoco acompañan. Las horas ya. Ay, disculpad, esto es el directo. Bueno, eso. Normalmente cuando tú haces adhesión al IC te pagas coste de adhesión, uso de marca y lo que sería el proceso de auditoría. En este caso, coste de adhesión el IC no está cobrando, pero sí que está cobrando el uso de sello, que en este caso serían 200 euros. Por lo tanto, Loli, no sé si tienes una o dos oficinas porque Benissa no te tengo ubicada. Tengo 2.
Tienes dos, pero ¿son dos oficinas o es una oficina y otro es un puesto de información? No, son dos oficinas, sí. Oficinas. Pues tendrías que consultarlo cualquier de las empresas que hay de certificado que tienes en el listado que tiene el ICTE. Es pedir presupuesto. Ángel Murcia de todas maneras te puede poner en contacto, o Carolina de Diputación, me refiero que tienen contacto con las empresas certificadoras, y en este caso sería una jornada de auditoría. Posiblemente fuesen 200 euros porque sería el de marca sería genérico, ¿vale? Vale, gracias. Y no tienes por qué tener otras cosas. Lo que sí que te puedo comentar es que está un poco a chucha de fecha las cosas, ¿eh? Vale. ¿Y esto tiene un reconocimiento en este momento solamente a nivel nacional, ¿no? ¿O cómo estaba el tema? Recuerdo que en el detalle nos dijisteis o alguien comentó que estaría bien que esto ya fuera algo más reconocido a nivel europeo, porque... Pues yo te cuento en qué momento se encuentra. La norma pasó de reconocimiento, de ser recomendaciones, sacó a ser una norma 1, es decir, es una norma estatal, y la primera semana de junio se presentaba a ser norma internacional. Se ha presentado para ser norma internacional y el ICTE tiene esperanzas y Tour España de que a finales de junio, principios de julio, sea aprobada y autorizada como norma internacional. En caso de ser así, tendría bastante reconocimiento, pero no te puedo asegurar cómo va a desarrollarse, porque esas son las expectativas que tienen, pero no sabemos qué va a pasar.